¿Qué tal, Joel? Buenas noches. Pues otra vez regresamos con nuestro programa, que son temas que nos interesan y que gustamos compartir. ¿Cómo has estado en estos días? Muy bien, muy bien. Hace un buen rato que no nos veíamos, entonces hay mucha acumulación de noticias y este año viene como muy cargado de noticias y noticias por todos lados. Sí, 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 han oído un montón de noticias, pero bueno, no buscamos acceder a todas, sino bueno, pues aquellas que nos han llamado la atención por alguna razón. Entonces, bueno, ya sabemos que son de las 6 noticias. Una primera tiene que ver con Sarkozy, primer expresidente francés con un brazalete electrónico por corrupción. Ahorita el tema de la corrupción está muy de moda. Un segundo que también está de moda, el Milecoin. Un tercero que tiene que ver con el secretario del Sistema Nacional Anticorrupción, destituido por corrupción. ¿Qué tan cierto es? Un cuarto, que este es realmente el tema mundial, Trump contra el mundo, que creo que ahí es donde vemos que ya, híjole, a ver cómo va todo esto. Un quinto, AIME, un robot acompañante modular con inteligencia artificial por la compañía TCL de China. Y un sexto que tiene que ver con la mexicanización, no siempre es mexicanización. Bueno, entonces empezamos con este primero. Yo ahorita estoy como muy en el tema de la corrupción, porque ha sido como que un tema que en este año ha sido como muy recurrente. Nos vamos a la parte de Francia con el expresidente Sarkozy, que le otorgaron, le regalaron un brazalete electrónico por corrupción. Bueno, pues resulta que, de acuerdo a una investigación, en 2014, el expresidente prometió, en este año, en 2014, un magistrado, usar su influencia para ascenderlo a cambio de obtener información que está bajo secreto de sumario en otra instrucción contra él. Es decir, habla con un juez, le dice, pues está contra mí, yo te voy a ayudar, échame la mano. Entonces, Nicolás Sarkozy recibió este brazalete electrónico que le fue asignado para monitorearlo tras haber sido condenado por corrupción, por haber utilizado su influencia para obtener beneficios en otra causa. Bueno, fue declarado culpable por intentar sobornar a un juez y hacer tráfico de influencias a cambio de información confidencial sobre una investigación sobre las finanzas de campaña 2007, que es algo no nuevo en muchos de los funcionarios públicos, sobre todo para aquellos que son presidenciables, sobre todo las finanzas y de dónde se están financiando y cómo es que ganan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Bueno, pues que Sarkozy a sus 70 años lo hayan condenado, le hayan puesto un brazalete, le hayan tenido una supervisión electrónica y como parte de esta cuestión que también tiene que ver con lo que se configura como una de las penas, si no tiene que ir directamente a la cárcel, por lo menos tiene que ver con esta parte de este dispositivo. Ahora, solo a final de cuentas saldrá unas ciertas horas de su casa y bueno, esto tiene que ver con lo que va a poder salir siempre y cuando sea para la citación con respecto al juez. Bueno, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención en este caso? Una primera cuestión, pues que sea un presidente, ¿no? O sea, esta parte de empezar a tocar a los presidentes, si bien es cierto, no acabó en la cárcel, que bueno, que tendría que ser con esta parte, porque está haciendo tráfico de influencias, está metiendo, está abusando de este poder que puede llegar a tener o que llegó a tener y que se le prometió a la parte de la juzgadora, que tiene que ver con qué tanto se puede llegar a tocar cuando están separados los poderes, ¿no? Cuando el presidente, si bien es cierto, tiene este poder, pero el otro poder es autónomo, entonces, bueno, si no necesariamente es tan sencillo acceder a esta cuestión. Segundo, por un lado, reitero, un presidente que está tocado y que está sancionado, está en un proceso. Segundo, la parte que tiene que ver directamente con el poder judicial. Y por último, esta parte de, y reitero, sigue siendo como que la corrupción un elemento que no es único cuando mencionaban, y recuerdo con esto lo que nuestro expresidente Copetón decía, que la corrupción estaba en la cultura, en la parte de los mexicanos. Entonces, bueno, si lo extendemos, pues tendría que ser en todas las culturas. Pero lo interesante es que el tema de corrupción sigue siendo un tema que no pasa de moda. Cada vez que alguien escarba un poquito lo que tiene que ver las diferentes acciones de funcionarios públicos, representantes populares y personas presidenciales, resulta que hay de dónde estar empezando a rascar sobre cuestiones que no necesariamente se ocultan, que eso es también algo que se me hace muy interesante. Antes, hablo de algunas décadas, era como más, se buscaba ocultar, se ocultaba maquillar, se buscaba dar esta situación de que todo estuviera muy oculto. Ahorita parece que todo está a la vista y lo único que tienes que hacer es verlo.
buscarle, rascarle un poquito, te das cuenta de toda esta cuestión. Entonces, me llamó la atención un presidente, la parte judicial y que la corrupción está a la vista de todos. Nada más tenemos que rascarle un poquito para ver quién está inmerso en esta cuestión. ¿Cómo ves, Joel? Pues sí, estoy de acuerdo contigo sobre la omnipresencia de la corrupción, lo cual, o sea, son malas noticias que en cualquier país exista un expresidente al que ya lo condenaron por corrupción. Pero son buenas noticias en el sentido de quitarse los estigmas, ¿no? Uno de los Claro. estigmas, yo recuerdo mucho que las caricaturas estadounidenses de mediados del siglo pasado hacían mucho la caricatura del mexicano flojo, ¿no? Del mexicano que estaba acostado con un saguaro y un sombrerote ahí, ¿no? Y poco a poco, últimamente, como meme también, como lugar común, se ha empezado a popularizar el hecho de que los que más trabajan son los mexicanos. Y hay muchos eh, em, videos cortos en Estados Unidos donde se menciona y se hace burla de eso, de que los mexicanos trabajan muchísimo. Entonces ya revertimos esa. No quiere decir que estamos dejando de ser corruptos, pero la cosa es, Claro, no, pero no somos el ejemplo de la corrupción. exacto. Todo el mundo la tiene y hay un montón. Y otra cosa que a mí llama más la atención de este caso es también que en literatura luego se usa las dos historias, la historia que cuentas y la historia que está de fondo, ¿no? O sea, todo puede tener un segundo significado y no solo es el hecho de que ya lo metieron al bote, sino, bueno, que ya lo condenaron, sino el hecho de que traiga el brazalete, es un mensaje, ¿no? O sea, además voy a usar esta condena que está bien, esta acusación que fue correcta, qué bueno que lo hicimos, qué bueno que te condenamos, pero además te voy a usar como ejemplo, porque es Claro. vergonzoso traer un brazalete, entonces voy a hacer publicidad de que traes un brazalete, porque además te tengo que usar políticamente porque yo, quien te puso el brazalete, seguramente soy de una corriente ideológica y de pensamiento distinta, y entonces además te voy a usar como ejemplo, porque vas a salir en noticias al grado de que hasta le vas a llamar la atención a dos señores en Aguascalientes, México, ¿no? Entonces, eso también se me hace interesante. Sí, viene bien. Pero bueno, pues ahora pasemos a otra cuestión también igual de interesante con el Milecoin. Aquí, ¿qué hay, Joelazo? Pues fíjate que no se llamaba así, es el Milei Coin, que es la moneda de Milei, es un eh, escándalo que ya conocemos, nomás me gustó que lo dejáramos aquí por consignado, ¿no? En este Ujú. programa que tenemos. Hay que recordar que hace unos días, unas semanas, el presidente de Argentina, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, fue protagonista de un escándalo, de un fraude, y la verdad es que fue bastante interesante lo que ocurrió. Este señor, el 14 de febrero de 2025, promovió por una red social una criptomoneda llamada Libra, que, pues aunque así se llama la moneda de Inglaterra en español, del Reino Unido en español, aquí era un juego de palabras con lo de la libertad avanza, entonces estaba ahí mezclado, ¿no? Y este señor menciona que el objetivo de esta criptomoneda era incentivar el crecimiento de la economía de Argentina. Sin embargo, esta moneda es un meme coin, es decir, es una cosa irreal, es solo un fragmento solo es tuyo porque hay algo que dice que es tuyo y hay una cantidad específica de ellas porque hay alguien que dice que hay una cantidad específica de ellas, obviamente mediante programación, pero la verdad es que no es una realidad, no es algo real, no es algo tangible. Y entonces adquiere valor conforme la gente quiera tenerlo. Entre más gente quiera tener un meme coin, más vale el meme coin. Pero no es propiamente una moneda, no es una coin, no es nada más una moneda, sino es algo que parece una moneda, pero no tiene un asentamiento en nada. Nada vale esas cosas. Solo vale lo que la gente quiera comprarlo. Entonces, no son mecanismos de transacción, los meme coins, pero son maneras de recaudar y conseguir dinero. Y si ese dinero lo reinvirtieras y se lo volvieras a inyectar al meme coin, pues el meme coin puede subir. Y entonces en algún momento hasta podría convertirse en un objeto para hacer transacciones. Pero aquí lo que pasó es que, ya lo sabemos, este señor hace esta promoción o divulga que va a hacer,
crece el valor entre sus seguidores y entre personas de Estados Unidos que le creyeron porque está metido en el tren este de los locos y de los exagerados y de los patanes como Donald Trump. Y entonces, pues está metido ahí, como va y lo visita, entonces es famoso. Entonces en Estados Unidos, nomás porque Trump le habla bonito, creen que es un tipo inteligente. Promueve esto, sube el valor, de nuevo, solo basado en que mucha gente lo quería comprar. Entonces cada vez que alguien quiere algo mucho, vale, sube su precio, no su valor. Y entonces se fue de menos de $1 a $5, lo cual es una ganancia enorme. Enorme. Y ese mismo día, en algún momento, ¡pum!, se va el valor, pierde el 90% de su valor, y la gente que había invertido, porque no invierte solo cuando vale mucho menos de $1, de $5, sino habría quien había comprado ya cuando valía $1, había quien ya había comprado cuando valía $2, hubo quien compró cuando ya valía 3. Pues tómala, regresó casi al precio original, lo cual significa que mucha gente se quedó sin dinero con un meme coin que no sirve para nada. Y lo que pasa es que 80% de los meme coins eran posesión de algunas personas. Entonces realmente lo que se estaba vendiendo era 20%, subió todo el meme coin subió de valor, pero los que tenían 80% retiraron su dinero, entonces 80% valía cero, y el chiste es que acabó siendo un problema. La cuestión con eso es que pues ya hubo acusaciones de fraude, y acusaciones de manipulación del mercado, porque eso tiene consecuencia en el valor de la bolsa argentina, en el valor de la bolsa argentina. Y entonces, al parecer, las pérdidas es difícil contarlas. Eran como 100 millones lo que realmente retiraron ellos, pero las pérdidas en cuanto a bolsa de valores, confianza en el país, todo esto puede llegar hasta 4.000 millones de dólares por una tontería dicha en Twitter. El tonto es Milei, el fraudulento es Milei, pero finalmente también te habla de lo endeble que es ahora el mundo, con el hecho de que alguien, por tener Twitter y ser famoso, pueda influir en otros, ¿no? Sin que tengamos antecedentes de él. El chiste es que ya hay investigaciones en contra de él. Va a haber obviamente consecuencias de tipo político. Al parecer hay riesgos judiciales, es decir, ya acusaciones de tipo judicial. Las de tipo político pues se verán en las urnas, se verán en el apoyo legal para algunas cuestiones. Y si hubiera cuestiones en lo judicial, pues en unos años vamos a ver problemas graves para el señor Milei. ¿Cómo la ves? Sí, no, no, yo creo que hay esta última parte que deseas con respecto a un tipo que es famoso y que además de lo famoso dirige un país, pues el impacto es importante, ¿no? Es decir, no lo dijo Julio o Joel en una plática, es simple, sencillamente es un presidente, un jefe de Estado que mencionó, dice, yo no promocioné, solo dije, pues sí, pues hay que tener cuidado con lo que dices, siempre y cuando no haya sido premeditado, ¿no? Porque pues, eso es lo que le están acusando, que todo lo hizo para que en su momento él, cuando avisa, o cuando sube su tweet, que yo lo voy a seguir diciendo tweet, es nada de la otra cosa, es la gente empieza a meter. Ahora también viene la consecuencia, pues si las personas a la primera de cambio, cuando te dicen algo, tú metes y creo que también viene la codicia, ¿no? Tú querías ganar sobre algo, ya te lo quitan, tú dices, sí, me queda claro que hay un abuso, me queda claro que existe una alevosía sobre aquellos que se están sosteniendo sobre un mensaje de un jefe de Estado para ver una ganancia, desde luego, pero creo que también hay que tener mucho cuidado cuando las personas de a pie creen que se van a hacer millonarios con en este caso, las criptomonedas que de repente están muy, muy de la mano. Caso muy similar a lo que sucedió con Nayib Bukele en El Salvador, que también empezaba a apoyar esta cuestión del Bitcoin y de repente dice, bueno, ¿dónde viene la estabilidad de una moneda o dónde puedes llegar a poner como jefe de Estado la moneda de tu país en una criptomoneda? Entonces, y ahí también empezaba a haber estos problemas de que empezaban a meter para ver cuánto ganaban. Entonces, creo que esta condición en la cual los jefes de Estado parece que cada vez tienen menos lazos que los atan para tener cuidado sobre lo que dicen, y creo que también no darse cuenta del impacto que tienen en la población cuando ellos simple y sencillamente lo dicen, no digamos que lo apoyan, pero el simple hecho que lo digan, hay un impacto en la economía. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, pero creo que, como bien dices,
estamos ya en un mundo donde los locos están saliendo a la calle a gritar cosas y los demás no lo estamos creyendo. Sí, 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 está impresionante lo del señor Milei. Pero bueno, pues vamos a otro caso que viene todavía muy interesante. En semanas pasadas, el periódico, a través de su portal en internet, Milenio, había mencionado que se había destituido por corrupción al secretario del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual trajo como consecuencia que varios medios estatales lo divulgaran también. A mí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, no es algo como tan simple que lo estén destituyendo. Saco colación también porque hace también un par de semanas, cuando recién iniciaba Trump, hubo una nota en la que sacaban no sé si lo llegaste a ver, una fotografía donde detenían a un inmigrante y en la playera, en la parte de atrás, decía yo voté por Trump, y muchos periódicos estatales, no voy a decir cuáles, pero replicaron la fotografía mencionando que, miren lo que pasó cuando votaron por alguien. Entonces dije, bueno, ahí hay algo interesante. Yo me puse a buscar, dije, a ver si no era fake, y efectivamente hay una página, no recuerdo, igual lo subo, pero no recuerdo, te dicen que noticias son fake. Entonces decían que esa fotografía era una fotografía que se había utilizado mucho tiempo antes, pero que nunca traía la leyenda de que había votado por Trump. No era una playera con propaganda política, sino simple y sencillamente una fotografía que tenía mucho tiempo y que estaban llevando a una persona, no la estaban deportando, simplemente la estaban llevando para algo. Entonces, yo lo subía a Facebook, y Facebook decía que la nota era falsa. Y dije, pues sí, desde luego, la nota es falsa porque la fotografía. Entonces me bloqueó en Facebook y no me deja. Dije, bueno, ¿cómo es posible que a mí me esté bloqueando y esto que están publicando otros periódicos no lo haga? Bueno, y de ahí me llamó mucho la atención en este caso de Roberto Moreno Herrera, que es el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y que mencionaban que fue separado del cargo tras descubrirse diversas irregularidades en su gestión. Hablaban de viajes no autorizados, retrasos y omisiones en la implementación de una plataforma digital nacional, que por cierto ni siquiera, o sea, hay elementos, yo me puse a buscar y todavía no está completada, pero dicen que nunca hubo desvío para ahí. Hablaban también de asignación discrecional de plazas, que yo no lo dudo, ¿no? En esta parte de que muchos de los sistemas anticorrupción, y eso nos metemos un poquito más adelante, son a discrecional, es decir, no hay una vigilancia real. O sea, tú empiezas a ver cómo es que funcionan y funcionan por designación, como no muy transparente sobre cuál es la forma en cómo llegan y cómo es que se van escalonando para ser presidentes y cómo estar en la secretaría. Pero bueno, esta parte, al punto que voy, es que hay una aclaración en la que la Secretaría Ejecutivo manda, una nota en la que se menciona que no es cierto, que esto no pasó, o sea, que esto es algo que se dijo, pero hay insisto, hay una comunicación por parte del Sistema Nacional Anticorrupción donde dice, es falso, pero en ningún momento hubo una cuestión de decir, ok, me estás diciendo que no, pero o sea, la nota que yo te estoy dando como medio de comunicación es cierto porque ya no está. Ah, no, pues está trabajando sin ningún problema. Entonces ahí te encuentras con dos notas. Una en la que la persona afectada y a través de la ¿cómo se llama? Institución que parece ser afectada ante esta nota, dice, no es cierto. Y el medio de comunicación que dice que se mantiene, o por lo menos no la desmiente, o por lo menos no, y sigue la nota. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está el error? O si le podemos llamar error, o simple y sencillamente, como en ocasiones sucede, muchos medios de comunicación y los que uno pensaría que son los más serios a nivel nacional, siguen manteniendo notas o siguen sacando notas así y las mantienen y las dejan sin ningún problema. Bueno, entonces, a final de cuentas, son las cuestiones que también en ese sentido me llamaba la atención, es esta cuestión de qué es la corrupción, porque se supone que al final de cuentas todos estos sistemas lo que buscan, cuando lo tienes al sistema nacional y cuando tienes en esta parte estatal lo que tiene que ver con los comités de participación ciudadana, ojo, estamos hablando de comités de participación ciudadana, entonces tú empiezas a ver, oye, ¿ha bajado la corrupción? Pues no, a final de cuentas, en el segundo semestre, de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana, se maneja que el 35% de la población de 18 años y más que tuvo
contacto con algún servidor público, de este 35, el 23% experimentó algún acto de corrupción. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, lo mismo con la seguridad pública, cuando tú dices solo el 14%, es decir, se da más el contacto con un servidor público que con autoridades de seguridad pública. El problema es que, aunque es menos el porcentaje de contacto que tú tienes con la seguridad pública, es mayor la corrupción que se tiene. Pero esto ha sido algo constante, es decir, no es que haya bajado. Una de las cuestiones importantes es que se ha percibido, hay otra encuesta, que es la encuesta nacional encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, la ENSIG, que menciona que también lo mismo pasa de 2021, se sigue percibiendo una corrupción muy alta. Entonces, no hay otra forma de medir la corrupción si no es a través de la percepción. Y termino con una cuestión como interesante. ¿Cuánto nos cuesta un comité de participación ciudadana en Aguascalientes? Ahora preguntar quién los conoce, ¿no? Normalmente están en plataformas digitales, están en redes sociales, enseñando a los niños en qué consiste su trabajo. Tú empiezas a ver, es tan complicado darse cuenta. Estás hablando de que por lo menos los comisionados tienen un sueldo de 56,670 pesos mensuales. Cada comisionado, estamos hablando en este caso del presidente, que en este caso es, bueno, no tiene caso nombrarlos, pero después nos vamos con los demás comisionados. Estás hablando de una doctora, un licenciado, otro doctor, y una licenciada. Estás hablando de 5 que mensualmente reciben 56,000 pesos aproximadamente. Y no es que haya bajado la corrupción. Cierro. Por un lado, esta parte de que cada nota, por lo menos creo que lo que hacemos tú y yo cuando vemos una nota, hay que checarla si efectivamente en otros lados no es un fake, ¿no? Porque pues sí, ojalá nunca se nos vaya, porque si alguien nos ve, va a decir, tú hiciste lo mismo, ¿no? Segundo lado, la corrupción no ha bajado, a lo que mencionábamos al inicio, o sea, no es algo que se haya buscado combatir ni se tengan elementos como para decir, esta es un antídoto, o por lo menos vamos teniendo alguna política pública que nos permita, a través de estos comités que nos cuestan mucho dinero, ¿cómo la disminuimos? Simple y sencillamente, o se mantiene igual en unos casos, o en otros casos ha subido. No sé cómo lo ves, Juan. Sí, es como muchas notas en una, ¿no? Sí. Sobre el estado actual de la corrupción, sobre la incapacidad de nuestros medios de ser serios. Están siendo arrastrados por el fenómeno de las redes sociales, entonces tienen que decir la nota primero, tienen que producir impacto, tienen que tener titulares llamativos, pero no revisan ni hacen autocrítica, ni piden disculpas, nada. Entonces tenemos como un laberinto ahí de irresponsabilidades, funcionarios anticorrupción probablemente corruptos, que seguramente los hay, no disminución de la corrupción, medios incapaces de hacer frente a esto con seriedad. Entonces, pues está bien complicado. Y peor aún esto, ¿no? Siguen apareciendo comisiones, comités, cosas que no sabemos para qué son, que no sabemos para qué se juntan, que no sabemos qué decisiones toman, pero que tienen buenos sueldos. Sí, no, y que lo sigues viendo en desayunos, dices, ok, no, yo no digo que no es que no comas, pues oye, ¿dónde está tu trabajo? Es decir, más allá de que me des un reporte, pero bueno, dame números, ¿no? Pues en cualquier lugar te dicen, oye, lo que hiciste, demuéstramelo. No, pues sigue igual, o sea, de repente sacan por una nota, estamos en el séptimo, sí, pero ¿qué hiciste? O sea, qué bueno que estamos en el 7 o en el 1, o sea, no me importa el lugar, ¿qué hiciste? Pero bueno, no vamos a acabar con esta parte. Pasemos ahora a un tema todavía más apasionante. Trump contra el mundo. Bueno, pues ya sabemos que hay presidente nuevo en Estados Unidos, tiene 2 meses, parece que tuviera como 4 años ya. Lleva 2 meses apenas, entonces bueno, pues ya empezó este señor, o menos de 2 meses. Pero la nota la titulé yo Trump contra el mundo, porque luego, lo comentábamos antes de comenzar el programa, luego México y cualquier país tiende a sentir que son el centro del mundo, ¿no? De hecho, nosotros somos el ombligo de la luna y China, su nombre es también algo así como el lugar central, ¿no? O el país del centro o algo así. Todos los países son el centro del mundo y en torno a ellos gira todo.
México no es la excepción y entonces luego sentimos que Estados Unidos solo está pensando en cómo meterse en problemas con nosotros. Ahora hasta Canadá nos suena un poquito y Trump, pues su pleito es México. Pero la verdad es que Trump está peleándose con todos. Y un ejemplo, ya no voy a usar Europa, no voy a usar China, no voy a usar Ucrania, porque ahora resulta que Rusia es amigui, pero Sí. fíjate la nota. El 3 de febrero, o sea, hace ya un mes, el presidente de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida de toda la ayuda a Sudáfrica. La decisión se tomó debido a la promulgación de una ley en Sudáfrica que permite la expropiación de tierras agrícolas a la minoría africana sin compensación. En Sudáfrica aparece una ley que permite expropiar tierras a los afrikaners. Los afrikaners son los blancos Ujú. de Sudáfrica. Y pero la ayuda a Sudáfrica se suspende y una de las razones es por esa ley, es decir, es injerencia en las leyes internas de Sudáfrica. El 8 de febrero, 5 días después, Sudáfrica condenó la decisión de Trump, calificándola como propaganda y una campaña de desinformación. El gobierno sudafricano defendió la ley argumentando que busca corregir las injusticias históricas del apartheid y el colonialismo. Esta ley de expropiaciones, a ver, espérame, finalmente el apartheid y el colonialismo son lo que provocó que tú tengas esta cantidad de tierras y esta cantidad de riqueza. Entonces, la expropiación es una manera de compensarlo. Seguramente va a haber errores y seguramente no todo el gobierno sudafricano es bueno, pero esa es la explicación que dan. La cuestión es que en algunos medios y en algunos momentos se mencionó que era porque había racismo contra los blancos en Sudáfrica. Entonces, Estados Unidos está castigando a Sudáfrica porque hace racismo en contra de los blancos, lo cual es una broma. La situación actual, bueno, esa suspensión ha generado preocupación en Sudáfrica porque los efectos son reales. No se le está mandando ayuda a Sudáfrica, que es un país de los que recibía ayuda, especialmente en sectores que dependen de la asistencia. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha asegurado que su país no se va a dejar intimidar y continuará con su política de redistribución de tierras. Es decir, a nosotros no nos llegó esa noticia, pero en Sudáfrica Estados Unidos es protagonista y es protagonista porque los está Claro. castigando porque Estados Unidos es parte importante de las relaciones comerciales y políticas de Sudáfrica y entonces Estados Unidos tiene tiempo, el señor Trump, de pelearse con cada país individualmente por razones específicas individuales y meterse en bronca. Esta medida, que luego derivó en que suspendió la ayuda a todos, porque hasta está desmantelando la Oficina Estadounidense de Ayuda. La medida ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Algunos han expresado su apoyo a Sudáfrica, algunas naciones, otras, bueno, y los que la apoyan dicen, bueno, sí, es que las desigualdades históricas son consecuencia. Y bueno, hay que hacer reparaciones y las reparaciones a veces no son lo mejor, ¿no? Otros se han mostrado muy preocupados porque finalmente económicamente le va a pegar a Sudáfrica y las expropiaciones pues pueden salirse de control, ¿no? Porque tienes que tener unos gobernantes y unos encargados de las expropiaciones hiper justos, hiper racionales, sin rencores. Y bueno, sabemos que eso también puede no ocurrir, no ser el caso. La cuestión es, no, Trump no está peleado con México, está peleado con el mundo. Y esto me recuerda un chiste que a mí me gusta mucho y no recuerdo el nombre del comediante, pero es un comediante que me cae muy bien que decía, es que no te preocupa Rusia y no te preocupa China. No, dice, a ver, hubo un país que en 1914 dijo, me voy a pelear con el mundo, que fue Alemania. Entonces Alemania dijo, me voy a pelear con el mundo. Y casi gana. Le ganaron, lo derrotaron. 20 años después, ese mismo país dijo, me voy a pelear con el mundo otra vez. E increíblemente, por poquito gana otra No vez. gana. Entonces, eso no, sí hay momentos en que un país se vuelve loco y se está dispuesto a pelearse con el mundo. Y aquí está el señor Trump dispuesto a pelearse con el mundo, México incluido. ¿Cómo es?
No, no, sí, como tú dices, lo comentábamos antes de iniciar el programa, sí, y creo que hay una cuestión en la que no se trata tampoco de decir que no hay que preocuparse en México, pero creo que es una cuestión que no está, que hay que verla no como una cuestión, como dicen actualmente, personal, es una cuestión de que este señor bajo una consideración de que todo el mundo le debe algo, todo el mundo le tiene que pagar algo, bueno, pues empieza a repartir. Yo creo que en el caso de los países que reciben una ayuda importante, y cuando me refiero o cuando utilizo el término importante es que es determinante dentro de su desarrollo. Aquí puede ser dos cosas, que efectivamente haya que replegarse ante Estados Unidos o que se encuentren nuevas formas en las cuales poco a poco se vaya haciendo menos necesaria esta ayuda que va por Estados Unidos, porque habrá quien decida apoyar estas necesidades que a lo mejor Estados Unidos cree que es el único que lo puede hacer. Y ahí yo creo que también esta pugna que tiene Estados Unidos, y en especial a través de su jefe de gobierno, va al interno. Y te comentaba que también antes de iniciar estaba ahorita está dando, o no sé si ya terminó su mensaje, Donald Trump con respecto a su posición con respecto a vanagloriarse de lo poco mucho que ha hecho. Y te menciona que había una demócrata que traía un papelito y llega un republicano, se lo quita, y el medio de comunicación por el cual yo estaba viendo no hizo mención de esta pequeña agresión, que creo que es una pequeñísima agresión, no, tampoco es para tanto, pero ahorita uno de los headlines interesantes es que hablan de que expulsan a un congresista demócrata de nombre Al Green del discurso de Trump porque protestó en contra del mandatario en el Congreso. Entonces, ya es una horda lo que tiene Trump al interno. Entonces, está llevando esta pugna, por eso digo, sí hay que preocuparse, pero pues este señor está peleado con todo, hasta el interno, está buscando dividir y pelearse al interno de tal forma que los demócratas contra los republicanos, ahorita que están en el poder y sienten que lo tienen, pues ya tienen la capacidad de sacar a un congresista del recinto donde se supone que no tendría por qué salir por el simple hecho de estar en contra de lo que significa el presidente. Entonces, lo llevo, lo que tú me dices, a nivel mundial, a nivel interno, a nivel con quien se pueda y con quien se quiera, Trump lo va a llevar a cabo. Sí, estamos en un mundo de locos. A ver. Pero bueno, vamos a pasar a cosas un poquito, no quise cerrar con una nota igual de dramática que las otras. Pero que no quita el dramatismo a un nivel diferente. Hay un robot acompañante modular con inteligencia artificial, ahorita que está muy de moda la inteligencia artificial, que está en todo, ya hay muchas instituciones que empiezan, oye, ¿cómo vas a trabajar con la inteligencia artificial? Bueno, hay que ver que sigue fallando, hay que ver que tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, la empresa TCL, que es de Creative Life, ya sacó al mercado, pero a manera de exposición, todavía no está a la venta, un dispositivo de inteligencia artificial con apariencia de búho. Se coloca de pie y se esconde en su base de cápsula espacial desmontable. Tiene ojos digitales expresivos que parpadean y cambian según el estado de ánimo, así como una voz infantil. También viene con sensores y cámaras. Puede monitorear a las familias donde quiera que vayan. El nombre de este objeto se llama AIMI. También puede grabar videos, captura imágenes, almacena, ¿cómo se llama? Recuerdos para los usuarios. El dispositivo también funciona como una cámara de vigilancia en el hogar para cuando la familia está durmiendo o quiere que se vigile su hogar. Se puede conectar el robot de inteligencia artificial a los dispositivos inteligentes para que pueda controlarlos. Sus tecnologías permiten que el dispositivo complementario reconozca, identifique y describa lo que se ve cuando se le pregunta. Todo esto es un proyecto conceptual y que todavía no se ha comercializado. Se presentó en Las Vegas y entre el 7 y el 10 de enero. ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención? Es prácticamente esta cosa. Es como Emma, si te acuerdas, en la de Wall-E. Más o menos del huevito, evidentemente estás hablando de un muñeco que ya tiene mayores expresiones, que te ve unos ojos. Yo vi el video y dije, o sea, si es algo que te puede monitorear, o sea, si ahorita cualquier dispositivo, por ejemplo, los que tienen Alexa, los que tienen un Google, o sea, escuchan todo y están al pendiente de todo, esta cosa realmente se puede conectar a cualquier dispositivo que tú tengas. O sea, el que tú me digas que se conecte mediante internet, accede. Es más, te lee los mensajes. Llega un punto en que tú vas en tu coche
y él puede llegar, empezando que no, no, con los Tesla, porque pues es contrario, pues esto es una empresa china, pero sí todos los vehículos que ya cada vez son más inteligentes, te dicen, este te lo controla, él es dicen que el asistente perfecto para que te pueda ayudar en todo lo que haces. Por un lado está bien, pero prácticamente está siendo vigilado y monitoreado todo es más, hasta cuando duermes, una de esas te puede llegar a escanear y decir tus estados de cosa más, de sueño, qué dices, qué no dices, cómo lo dices, es decir, suena interesante, puede cuidar a los niños, pero yo sí creo que ya se viene como una cuestión, ya está como película de miedo, es decir, esta cosa nomás se le va la olla y la puede liar por todos lados, ¿no? O sea, se desconecta. Si nosotros, yo ayer se me desconfiguró un par de focos, ya no podía dormir, porque ¿cómo lo va a configurar? Sí, ya imagínate que tengas una cosa de estas, que lo que hace un AIMI, no va a ser que me esté escuchando, un AIMI, que controle y sepa todo lo que sucede en la vida de las personas. Ahora, y con esto termino, ¿dónde va almacenada esa información? ¿Quién la va a utilizar? Es decir, viene ya aquí un plan ético en el que dices, ok, sí, creo que te ayuda, sí, pero ¿qué va a suceder con toda aquella información? Me recuerda uno de los capítulos de Los Simpson donde les pusieron el muñequito era un juguete y que al final de cuentas lo que hizo fue recabar información de forma de mercadotecnia para ver, era el muñeco ideal, uno morado, no sé, no acuerdo el nombre, pero en el capítulo estaban que los tenían, se los habían prestado y escuchaban todo lo que sucedía y al final de cuentas vendían los objetos que estaban, ¿cómo se llama? Habían escuchado por parte a los amigos de Lisa y los de Bart, que parece, dice, bueno, sigue siendo, sí, pues desde ahí empiezas a ver que vamos a suponer que lo de menos sea una cuestión de mercadotecnia. Y si no, insisto, por un lado, qué bueno que la inteligencia artificial está avanzando a niveles estratosféricos, creo que va avanzando mucho más rápido de la que podemos controlar. Segundo, esta parte de que sean los chinos los que empiezan a manejar este tipo de tecnología ya presentado y en Las Vegas, es decir, no es algo que va a suceder, no, ya se presentó, todavía no saben el costo, pero ya se presentó. Y tercero, el valor ético que significa el que tengas una inteligencia artificial que prácticamente sepa hasta qué parte de tu fosa nasal no está funcionando. ¿Cómo lo ves, Juan? Pues me parece interesante y me parece que sí va a tener que llegar a una crisis de entender para qué necesitamos ayuda, ¿no? O sea, es cierto, pues, me queda claro que ahorita casi cualquier ciudadano que se quede sin todo lo que hemos hecho, todas las ayudas, pues se las va a ver duras para sobrevivir, ¿no? Es decir, si ahora te sueltan en una isla desierta, sin luz eléctrica, sin recursos, ¿cuántos podrían sobrevivir? Es evidente que no podemos regresar al absoluto conocimiento de la total autosupervivencia, pero quizás estamos llegando a un punto en el que nos va a resultar difícil sobrevivir sin demasiadas cosas, ¿no? Ya tenemos robots que cocinan, robots que nos vigilan, robots que nos dicen cómo dormimos. ¿Qué tan necesario es y qué tan dispuestos estamos a confiarle nuestra dependencia a eso, ¿no? Decía, se desconfiguró un foco. Y luego uno empieza a pensar, bueno, los focos inteligentes sí los necesitaba yo. Es decir, sí Claro, me claro. resolvieron una necesidad. Habrá un momento en el que la gente, no, imagínate el momento en el que sean tan omnipresentes, tan constantes, tan ubicuos los focos inteligentes, que ya no haya switch con el dedo, o sea, que tenga que ser con la voz. O sea, si a alguien se le rompe el micrófono, imposible, no va a poder apagar la luz porque ya no tiene switch, porque ya todo se hacía Exacto. así y no sé, yo todavía tengo el switch para bajar la corriente si algo se me pone loco en la casa, ¿no? Pero en algún momento quizá la inteligencia artificial se encargará y no vuelvo a tener switches y no vuelvo a tener manera de controlar nada yo y la luz se va a prender a la hora por sí sola, a la hora que yo la necesito y se me va a olvidar que es algo que puedo prender y apagar. Y el día que haya un apagón, me voy a volver loco porque no voy a saber que existía la oscuridad. Pues bueno. Sí, se vuelve complicado. Pero bueno, pues pasemos ahora a la mexicanización. No siempre es mexicanización. ¿A qué se refiere esto, Juan? El, el,
Es el último, es la última nota y la quise hacer sobre algo así ligero. Y estas noticias, ahora tenemos noticias reales, bueno, todas son reales, pero noticias sobre eventos internacionales, noticias que tienen impacto en la salud, en la economía, en la vida de las personas, y noticias que son como, 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 como de niebla, ¿no? Que son solo de declaraciones y comentarios y cosas que se ponen y que son efímeras, ¿no? Que son las redes sociales, lo que alguien dice y se pone de moda y alguien responde. Pero lo quise tomar como ejemplo de cómo en algún momento había ofensa porque en algunos países se utilizó la palabra mexicanización para hablar acerca de cómo un país empezaba a poner violento debido a la droga, ¿no? Ujú. A los cárteles de la droga. Y entonces se usó en Argentina, se usó en Francia, creo que alguna vez se usó en España y luego pues, nosotros nos ofendíamos, pero la verdad es que los mexicanos somos un poquito más fáciles de que se nos revalen las cosas y es de, bueno, se puso de moda eso, y si nos ofendemos, pues tampoco se nos vaya a pasar tanto, ¿no? Pero se usaba eso, ¿no? La mexicanización, que aquí se usó en México, también hay que ser responsables, se usó cuando México se empezó a colombianizar, ¿no? Ya nos colombianizamos tanto que les robamos la palabra y ahora andamos mexicanizando todo y ya se la robamos a los colombianos. Han de estar muy contentos con eso. Ya el ejemplo de país que se vuelve violento debido al tráfico ilícito somos nosotros y no ellos. Entonces, qué bueno que se las quitamos. Ya nos la quitará otro país a nosotros. Pero Claro. algo pasó porque este no es un fenómeno, nada más que nos pase a México o a Colombia, no se hizo en contra de nosotros, es un fenómeno de la lengua, es algo que empieza a surgir, es un prejuicio que se convierte en una frase y entonces luego pulula por el mundo. El 24 de febrero, hace recientemente, una TikToker española llamada Laura, que vivía en Noruega, o que vive actualmente en Noruega, publicó un video explicando una expresión noruega que es ata en spank en, que no sé si pronuncié bien, pero que quiere decir algo así, hacer una española, o hacer una españolada, diríamos en México, ¿no? Hacer una española o una españolada. En ese video de TikTok, ella menciona que la frase se utiliza para dos cosas. Referirse a audaces, actos audaces, muy valientes así, al límite de la legalidad, o para cuando alguien dice una mentira descarada. Obviamente esto provocó revuelo de cómo es posible que usen el nombre de nuestra nación para esas cosas. Un día después, la embajada de Noruega en España, fíjate hasta dónde llega lo que pasa con un TikTok, las embajadas metidas ahí en aclarar cosas y restablecer la amistad entre naciones porque se dice una cosa de estas, ¿no? La embajada de Noruega en España explicó que el significado de la frase, él explicó el significado de la frase, ¿no? Esta Lotte Katrina Tolsen, agregada de cultura, la agregada de cultura tuvo que hacerlo, y de prensa en la embajada, mencionó que la expresión se refiere a buscar una solución fácil, bordeando las normas sin cometer delitos graves. O sea, sí, ser un tramposo, pero lo tuvo que decir de manera que los españoles vieran que de alguna manera había cierta admiración. Y entonces se empezó a hacer la investigación y teorías, ¿no? Entonces hay una teoría que es la que más documentación hubo, que salió al día siguiente, o sea, el 26, se echaban varios días ahí seguidos en el show. Sobre el origen de la expresión es que había algo en el ámbito de la navegación, hubo un momento en que todos los países europeos eran muy notables en navegación, y había un libro titulado Captain Sequin, en el que se mencionaba que, bueno, los marineros ingleses decían ahí que había algo a lo que le llamaban polea española, que era un sistema de carga y descarga de barcos que era muy práctico y eficaz. Pues sí, es la mejor explicación si estás buscando hacer de algo que era un cliché y un lugar común acerca de los españoles, surgido en algún momento más discriminatorio que ahora, que de por sí es. Y entonces, bueno, no, es que se refiere a que los españoles eran muy ingeniosos para hacer las cosas, ¿no? Al otro día, empezó a ganar popularidad. Ya el 28 ya era un fenómeno viral en las redes, sobre todo en TikTok, y entonces ya cada quien explicaba y surgieron como cientos de miles de teorías acerca de dónde venía la frase, ¿no? Ya para marzo, ya hace unos días, cuando comienza marzo, ya los medios de comunicación en España y Noruega publicaban artículos, cada uno sobre de dónde venía la frase y cuál era la explicación, y luego ya se convirtió salió en programas de radio de los dos países. O sea, un TikTok provocó todo esto. Total, el 2 de marzo, la Embajada de Noruega en España organizó un evento cultural para explicar la expresión y fomentar el entendimiento entre ambas culturas.
Laura, la TikToker original que fue invitada para exponer su experiencia y conocimiento de la frase. O sea, una chica que vive en Noruega oyó la frase, dijo, miren, se usa para esto y ya es la experta y ya fue a platicar cómo le fue a ella con eso. Qué bueno por ella, qué chido que se ganó un viajecito de vuelta a su casa para hacer su explicación. Pero así están las cosas. A ver, eso pasaba y nos pasó a nosotros. A ver, ¿dónde está la explicación de no? Cuando decimos mexicanizar nos queremos referir a hacernos muy valientes. Pues no, ya sabemos a qué se refiere. Se refiere a que hay un prejuicio en contra de nosotros, justificado hasta cierto punto, de que somos un país que está padeciendo una ola de violencia terrible. Y bueno, pues una manera de decirlo es decir mexicanizar. No nos alegra, pero pues tampoco vamos a ponernos a hacer eventos culturales simplemente para que Francia nos conceda la gracia de decirnos que mexicanizar se refiere a, no, quiere decir que ser tan valientes como ustedes, aunque eso tiene consecuencias feas. Pues no es cierto, ya sabemos por qué es y ya lo están diciendo y lo dejarán de decir en algún día. ¿Cómo ves? No, creo que ya estamos llegando a un punto de una corrección política ridícula, ¿no? Y sobre todo cuando estamos viendo que este tipo de notas, vamos, yo le voy a dar el beneficio de la duda de que fue algo que fue espontáneo, no fue preparado. Hay muchos de estos personas que son TikTokers y que la única gracia que tienen es que le llaman la atención, ¿no? Es decir, al final de cuentas no existe un argumento, no existe una fuente, simple y sencillamente lo escuché, ¿no? Como hace algunos, ayeres también había sobre una cuestión que hablaban de los mexicanos y como y otros de cómo vivían en ruido, que creo que dimos la nota sobre Suiza, es decir, pero ¿qué tiempo ya tienen? O sea, ¿cuánta ociosidad existe o cuánto miedo hay por parte de los estados que te puedes fijar en un TikTok donde no existe, no tiene ninguna base? Fue una persona comunicó, o sea, si a alguien se le ocurrió decir, o sea, ya se gastó un recurso público en hacer una, dices, esto ya es patético. O sea, yo quisiera ver que todas las cuestiones que suceden y que se dicen con respecto a los países lo aclaren, ¿no? O sea, dices, oye, pasó esto con respecto a la Secretaría de la Función Pública, a la educación. No, o sea, sí vamos a gastar recursos en lo que dijo una muchachita que se le ocurrió, que lo escuchó y lo puso en su show y a decir, lo mejor que me ha pasado. La españolada mejor hecha fue que yo lo dije y de esto soy conocida y además me llevaron así como la estrella y como dices, la experta, no sé, oye, ¿qué estudiaste? No, pues a lo mejor ni siquiera estudió nada. Oye, tienes ni, nada, simplemente pues ella va a decir que a partir de algo que escuchó, ella lo comunicó, se hizo viral y de ahí entraron los países, insisto, estamos llegando a un punto en que cualquier cosa que se diga o se mencione en las redes sociales, parece que las autoridades solo están puestas en ver qué se dice ahí y no que realmente si tiene un sustento o no. Entonces, creo que pasamos de lo que antes a nadie le interesaba, estamos hablando de unos 10, 20 años donde cualquier cosa que sea, nadie lo aclaraba y decía, déjalo, al cabo se va a perder ahorita que cualquier cosa que se dice, por tonta que sea, hay que aclararla porque ¿cómo es posible que digan eso de mi país? ¿No? Entonces, ahí es donde creo que este mundo está loco, no digo que está mejor o peor, simplemente pasa por una fase diferente en la cual dices, ¿es en serio que una muchachita hizo que dos países hicieran un relajo a nivel internacional para explicar algo que todo el mundo sabemos que es? Pero Y bueno, que no va a dejar de pasar, pero bueno. exacto, o sea, no deja de pasar. Pero bueno, pues con esto terminamos. Notas interesantes. Como siempre, iniciamos un poco más, debo decir, dramáticos por el tipo de notas, pero que siempre cerramos con esta parte como que un poquito más suave. Entonces, espero les haya gustado, Joel. Muchas gracias. Como siempre, yo disfruto estas notas y este programa contigo. Igualmente, Julio, pues comenzamos el año bien, tarde, pero bien, y entonces vamos a seguir con esto. Vale, perfecto, Joel. Pues muchas gracias. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.